permiso de la presidencia, rector de nuestra querida Universidad Nacional, director del IPN, compañeros del Consejo Nacional de Huelga, al pueblo de México. El hecho de recordar algo puede ser un gesto poético, pero si lo que se desea recordar es algo que quiso silenciar el gobierno, entonces se convierte en un acto de rebeldía. Recordar es para vivir nuestro futuro, no para decirle a un pueblo que no va a haber justicia. El 2 de octubre de 1968 no se olvida, ni las consignas que lo hicieron posible: libertad, alto a la represión, no a los caudillos, viva el Consejo Nacional de Huelga, viva la democracia, diálogo, diálogo, no represión. El movimiento estudiantil de 68 les debemos estos conceptos vibrantes, reivindicadores y orientadores, que agitan mentes y corazones y pasiones de jóvenes de edad y de conciencia. Con claridad gritaban: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y en las pintas en las calles: prohibido prohibir. Esos eran nuestros jóvenes de nuestro querido México. Gracias por esa herencia, gracias por darnos este país, gracias por decirnos a todos que México valió la pena en 1968. Vamos a construir un país de iguales, porque la riqueza es de todos y para todos. El futuro es de todos. Así se pensó en 1968. Y hoy, en el 2018, presentes están todos y para todos. Este presente lo vamos a construir todos con nuestro cariño y nuestro amor a México. Construir en cada niño y joven una sonrisa. Ese era el anhelo del 68. Ese sigue siendo nuestro anhelo y lo vamos a conseguir. Una humanidad de todos y para todos. Un mundo de todos y para todos. Un mundo donde los seres humanos puedan ser felices. 50 años no es medio siglo. Es más de 50 años de lucha de hombres y mujeres que han entregado su vida a nuestro querido México. Son más de 50 millones de pobres que ha generado un sistema opresor y un modelo económico neoliberal. 50 años de ser realistas y luchar por lo imposible para hacerlo posible. En 1968 fue un año de exigencia de libertad contra el autoritarismo en el mundo. Se protestó por el asesinato de Martin Luther King, contra la opresión de la Unión Soviética en Checoslovaquia, contra la infame muerte de niños en Biafra, en contra de la agresividad de los Estados Unidos en Vietnam, que paradójicamente se rebeló en su propio país. Los jóvenes mexicanos de ese entonces estuvieron a la altura de la historia, rebelándose contra un gobierno autoritario y represor, buscando con innumerables brigadas universitarias, politécnicas, de Chapingo, de maestros, formar conciencia para movilizarse y organizarse y luchar por libertades, justicia y democracia. A esos jóvenes, muchas gracias. A esos anónimos que nunca sabremos sus nombres. En 1968 fue un parteaguas político, un Big Bang de la política mexicana. Se respondió con la resistencia, la movilización, con organización y con la consigna: únete pueblo. Y el pueblo sí se unió, y se unió a los estudiantes, se unió a sus demandas de libertad y de democracia. La masacre del 2 de octubre es inmoral, el momento más indignante del ejército mexicano para con su pueblo y el más indignante de un político que se diga que está al servicio de un país. Ese momento
estremece a las vidas de nuestro pueblo, sí, pero estremece más a nuestras conciencias. Nunca más un 68, nunca más una Ayotzinapa. Esta experiencia generó diversas líneas de transformación de nuestra sociedad: las guerrillas urbanas, las guerrillas rurales, la integración de estudiantes y profesionistas al pueblo en el campo y los comités de base en las ciudades para generar movilización, organización y conciencia social, la promoción de luchas reivindicativas sindicales, campesinas, populares y el germen de los partidos políticos. En mi condición de estudiante del CCH Oriente y luego de la Facultad de Economía, orgulloso universitario, me asumo como nieto de la generación del 68, que al ver la película El Grito a los 15 años de edad me permitió entender las demandas, que era solo un pretexto para actuar con libertad, para enfrentar la injusticia y el autoritarismo, pero sobre todo para construir un mundo mejor para todos. Y por eso hoy milito en un partido político y hoy lucho por un mejor mundo y un mejor país. La lucha estudiantil universitaria no ha cesado. Desde entonces, desde tiempo, la semilla de la rebeldía se ha expresado en movilizaciones. Las luchas campesinas persisten en los diferentes ámbitos: el movimiento popular para hacerse de vivienda digna, el movimiento indígena zapatista simbró nuestras conciencias, quienes son la base de nuestro pueblo y cultura. Se desarrolló la lucha electoral partidista con innumerables dificultades, fraudes, agresiones, avances y retrocesos, hasta que ahora el pueblo se volcó masivamente para ejercer su voto y trazar el destino y ser dueño de su propio destino. Algo que un día pareció imposible, hoy fue posible. La rebeldía, el atrevimiento a forjar un nuevo destino y a soñar en un mejor México, es el hilo que nos une al octubre de 1968 con el octubre del 2018. En este momento histórico de transición y transformación, ni un paso atrás. Se lo debemos a los jóvenes del 68, a los miles y miles de incógnitos sembradores de futuro en estos últimos 50 años. Les recordamos por sus nombres, por sus principios, pero sobre todo por sus ideales y sus sueños. A todos y a todas ellas les debemos una parte de este extraordinario único momento de nuestra historia. A los millones de mexicanos que con su voto del 1 de julio hicieron posible lo imposible, les decimos con convicción y firmeza: no les vamos a fallar, ni al pueblo de México, ni a los mártires del 68. La educación de México se defenderá. La reforma educativa se hará con los maestros y los padres de familia. Los trabajadores recuperarán sus derechos de huelga y contratación colectiva y de seguridad laboral. El campo resurgirá y tendremos autosuficiencia alimentaria. Los grandes ricos, las grandes empresas nacionales y extranjeras tendrán que pagar impuestos. Se acabará con la corrupción y la impunidad de políticos y funcionarios magnates que no pagan impuestos en este país. Todo esto gracias a los compañeros del 68, que hoy los recordamos con cariño después de 50 años. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y nuestro propio partido estaremos siempre del lado del pueblo. Ya durante varias legislaturas habíamos propuesto que se inscribiera con letras de oro. Ahora es posible gracias a que este recinto y este poder está al servicio del pueblo, y gracias a ello se pudieron colocar con letras de oro la frase "el movimiento estudiantil de 1968". Es un honor para el Partido del Trabajo rendir este homenaje al movimiento estudiantil de 68. Las reivindicaciones como una de las fuentes ideológicas que nos dio vida y sustento a la lucha y organizaciones sociales que provinieron de los años 70. Reafirmamos que con el pueblo y al lado del pueblo, seguiremos del lado del pueblo y con el pueblo. Y lo digo y lo voy a gritar como lo gritaría cualquier padre o madre que perdió a un hijo en el 68.
como lo gritaría un desaparecido o como lo gritaría alguien que perdió la vida en el 68. 2 de octubre no se olvida.